Presentamos Anímate, tú decides, con el animador de vida licenciado Juan José Vargas Fallas. Buenas noches, no se complique, viva feliz. Un gran abrazo para ustedes, un gran abrazo para ustedes. De hoy en 8 estaremos por el obsequio de esas 2 canastas de víveres. De hoy en 8 decimos quiénes son los ganadores, esté atento. Amigos y amigas, hoy tenemos un programa muy bello, arrancando el mes de diciembre. El mes de diciembre es el mes del amor, de la paz, pero la lucha contra el mal es tremenda. Y vamos a tener las palabras de Monseñor José Manuel Garita hablándonos de ese tema. Vámonos con las informaciones y ya regresamos. Vive el viaje de sus sueños con el Club de Paz. Peregrinación a Egipto, Jordania, Israel, el camino del Éxodo con total seguridad y confianza. Imagine las majestuosas pirámides, un crucero por el río Nilo, el monte Nebo, Amán, el mar de Galilea, el río Jordán, el monte Carmelo. Llame a los números en pantalla. Reserve su espacio con el Club de Paz. ¿Quieres ver nuestros programas de televisión y radio? Entra a nuestro canal de YouTube, Club de Paz. Dale clic en el logo y te va a aparecer Anímate, tú decides, Club de Paz Radio, Club de Paz TV, Hora de ser feliz, Seguir viviendo y demás informaciones y videos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube del Club de Paz. Le invitamos para que sea parte de la construcción del nuevo edificio de la Asociación Misionera Club de Paz. En un solo edificio tendremos el hospital, el dormitorio, la obra social a puerta abierta, baño, comedor, salas de conferencias, oficina, talleres de formación y nuestra capilla. Sea parte de este gran proyecto y construyamos y sigamos haciendo el bien para nuestros hermanos y hermanas más necesitados. 8383-9393. Gracias por su ayuda. Le invitamos al encuentro de Vida y Paz este domingo 7 de diciembre en el auditorio de la Conferencia Episcopal. Entrada gratuita, no falte, 4 horas de bendición y alegría. Venga al encuentro de Vida y Paz. Muchas gracias por su atención. Ayúdenos a seguir haciendo milagros con su donación de 5,000 del aguinaldo. Cada plato servido es un milagro y tú puedes ser parte de él. Simpe Móvil 8383-9393. Detalle aguinaldo. Su donación es deducible del impuesto de la renta. Gracias por su ayuda. Su viaje soñado, santuarios marianos, Portugal, Francia, España, Italia, Medjugorje, el Vaticano. Un viaje maravilloso con el Club de Paz. Llame a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Con su ayuda, juntos podemos servir y hacer el bien. Por ello, su aporte económico es fundamental para seguir brindando nuestra atención. Gracias por su aporte mensual, quincenal o esporádico. Dios multiplique su ayuda económica al Club de Paz. Queridos amigos y queridas amigas, ¿cuántas veces nosotros nos damos cuenta de tragedias, de situaciones dolorosas? ¿Cuántas veces decimos nosotros, pero quién va a parar el mal que hay en el mundo? Y hasta a veces le echamos la culpa a Dios del mal. Pero en realidad nosotros somos los responsables. Por eso hay que seguir luchando contra el mal. Y hoy Monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada, va a tener un diálogo con nosotros. Nos vamos a trasladar entonces hasta la casa de Monseñor allá en Ciudad Quesada.
Amigos y amigas, estamos nuevamente en este mes de diciembre con Monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada, al cual le agradecemos muchísimo el tiempo que ha sacado, que nos haya recibido en su hogar y sobre todo que haya dedicado estos programas de estos meses atrás para compartirlo con nosotros. Monseñor, ¿cómo está? Muy bien, y con mucho gusto aquí a la orden, siempre muy contento de compartir. Muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo con usted, me alegra mucho. Siempre he criticado yo a los que hacen entrevistas y todo, que muchas veces habla más el entrevistador que el entrevistado, ¿verdad? Y entonces hemos llegado a este mes, un mes muy lindo, un mes en donde tenemos que dejarnos invadir por el amor, por el nacimiento de Jesús, Jesús que viene a amarnos, a darnos misericordia. Entonces he dejado para último este tema, la lucha contra el mal, porque yo siento que en diciembre como que hay un espíritu diferente, como que la gente quiere perdonarse, amarse. Entonces queremos hablar de fe, discernimiento y esperanza, profundizar en esas dimensiones ante el mal, Monseñor. ¿Qué le parece? Muy importante, muy necesario, sobre todo la dimensión de la esperanza y poder animarnos desde el amor de Dios. Ahora que contemplamos en este mes el nacimiento del Hijo de Dios, bueno, es encontrarnos con el amor de Dios desde la esperanza, sin duda alguna, para vivir mejor y teniendo en cuenta de que el mal es una realidad que existe en la vida del hombre. Bueno, y el mal es una realidad que existe en la vida del hombre, pero cuánta discusión teológica, filosófica y todo, ¿qué es el mal desde la perspectiva cristiana? Sí, es complejo, pero yo siento que no deberíamos tampoco enredarnos. Entendamos el mal así en general como toda aquella realidad, situación o persona que se opone directamente al plan de Dios, que contradice la salvación y el amor que Dios nos ha ofrecido. Eso es el mal, y evidentemente el mal se reviste concretamente ya a nivel personal y social, porque es una doble dimensión, se reviste del pecado. O sea, el pecado es el efecto, el fruto del mal, pecado de tal, pecado de cual, como quiera llamarse, pero es una expresión y es un fruto del mal que se opone al plan de Dios, que es amor, que es bien, que es salvación. Yo he tenido en mi vida, Monseñor, y le confieso, algunas discusiones internas en cuanto a lo que es la tentación, a lo que es una prueba. Bueno, y hay gente que dice en su discurso ordinario y común, dice, bueno, Dios lo está probando. Pero yo leo a Santiago y dice que Dios no prueba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos discernir cuando algo es una tentación o es una prueba? Es muy importante eso. Bueno, vayámonos al ejemplo de Jesús, ¿no? La tentación es, por decirlo así en sencillo, la inclinación que todos tenemos al mal, a caer en el pecado. El Hijo de Dios y los evangelios sinópticos, los tres lo dicen clarísimamente, Jesús pasó por la experiencia de la tentación y venció la tentación. Entonces la tentación es una inclinación, insisto, al mal, no pecado. Jesús venció la tentación, fue tentado. Y si Jesús hubiera caído en la tentación, hubiera pecado y no hubiera sido el Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, la tentación es toda la inclinación que tenemos al mal y que podemos luchar contra la tentación, vencer la tentación. San Agustín tiene textos bellísimos acerca de la tentación, ¿verdad? En este sentido, cómo la tentación nos hace crecer en la vida cristiana. Pero también la vida cristiana tiene situaciones de prueba, y lo hablábamos en uno de los programas. La prueba de la persecución, la prueba de la incomprensión, la prueba del dolor, la prueba de la enfermedad. Son situaciones que no son tentación, como lo acabo de explicar, pero que son situaciones que son parte de la vida, que ponen, valga la redundancia, a prueba nuestra fe. A ver cómo yo puedo, a través de aquella prueba, de aquella situación difícil, de aquel trance quizá doloroso, difícil, insisto, yo puedo más bien alimentar y hacer madurar más mi fe. Y así es, así debemos incluso asumir la experiencia del mal como una prueba para crecer en el bien, para crecer en el amor de Dios y que me ayude a mí a madurar en la fe. ¿Cómo hacer, Monseñor, para que mucha gente se siente ofendida con Dios o le echa la culpa a Dios
de alguna pérdida en la familia, de alguna prueba, de algún accidente. ¿Qué decirles a esas personas? Porque usted lo habíamos hablado. Son pruebas que la vida trae consigo. ¿Qué pasa cuando una persona vive resentida con algo que le sucedió y se lo achaca a Dios? Depende cómo se vea, ¿verdad? Definitivamente partamos de que Dios es el sumo bien. Entonces, de Dios no puede venir el mal. Es una cuestión de contradicción. Yo no le puedo achacar a Dios algún mal, alguna situación negativa en mi vida a Él. Ahora bien, aquí tenemos que ver la responsabilidad personal, ¿verdad? Dios nos crió a nosotros seres libres. Entonces nuestras decisiones tienen consecuencias positivas y negativas. Y hay situaciones también que son parte de la vida, que Dios ya, lo que llamamos en filosofía un poco, Dios deja al libre albedrío las causas segundas. Por ejemplo, la naturaleza tiene sus leyes, ¿verdad? Por más Dios creador de la naturaleza, Dios ha creado la naturaleza con sus leyes. Tiembla porque hay fallas tectónicas. Hay un huracán porque hay cuestiones meteorológicas, ¿verdad? Este tipo de cosas que ya son efectos de las mismas leyes de la naturaleza, incluso el mismo misterio del dolor, de la enfermedad y de la misma muerte, ¿verdad? Que no vienen de Dios, pero que son parte de la vida humana, son consecuencia del pecado del ser humano, personal y social, y que nosotros deberíamos de asumir la responsabilidad personal que cada uno tiene de sus propias acciones, de sus propias decisiones, del buen uso o del mal uso de la libertad. Ahora bien, visto desde la fe, una prueba, una situación negativa, como esa que estamos diciendo, yo debería desde la fe mirarla, ¿verdad?, como una oportunidad para crecer, para abrazarme a la cruz del Señor, saber que en la doctrina de la Iglesia y desde el Evangelio, sobre todo pienso en San Pablo, el dolor tiene un valor salvífico que me puede ayudar a mí, incluso la enfermedad. Si yo la veo como una tragedia, como una desgracia, como un castigo, como el acabose, no estoy viendo yo con criterios cristianos. Pero ¿cuántos hermanos nos dan ejemplo impresionante de asumir una enfermedad, no cualquiera, una enfermedad terminal con esperanza, con confianza, con verdadero espíritu de fe, uniéndose, como dice Pablo, a los dolores de la pasión de Jesucristo, y son toda una escuela de fe, toda una escuela de vida. Entonces depende cómo lo veamos. Y el mundo actual lamentablemente no nos educa, porque nos dice tenga plata, tenga éxito, viva la apariencia, viva para toda la vida. El tema por ejemplo, de ver cómo alargamos la vida hasta donde sea posible, ¿verdad? Y tampoco, ¿verdad? Todo tiene su ciclo, todo tiene su momento, todo tiene, ¿verdad? Entonces depende cómo veamos nosotros las cosas, con qué criterios, desde qué valores estamos viendo las cosas. Incluso hasta lo más negativo, como dice Pablo en el capítulo 8 de la carta de los Romanos, todo sirve para el bien de los que ama a Dios, y todo es todo, incluso el mal, si lo sabemos aprovechar para buscar el bien. Muy bien. Monseñor, Jesús estaba pasando momentos difíciles, estaba orando y le dijo a los discípulos que esperaran un momentito y todo, pero cuando llegó los encontró dormidos, ¿verdad? ¿Cuál es el poder de la oración en la lucha espiritual, Monseñor? De una fuerza extraordinaria, porque ni más ni menos que a través de la oración recibimos la gracia de Dios. La oración es soporte, es base, es columna, es roca. Algunos santos dirán la oración es el oxígeno espiritual, ¿verdad? Que necesitamos todos, pero sobre todo visto en esta lucha contra el mal, y sobre todo hablamos también del testimonio en otros programas. La oración es ese soporte, esa base, esa inspiración, ¿verdad? Ese canal a través del cual Dios me da la gracia para vivir yo el testimonio, las exigencias, las consecuencias de la vida cristiana. Se lo digo en una palabra y lo repito mucho: sin oración no hay vida cristiana, sin oración no hay vida de fe, sin oración no podemos vivir los valores, la palabra, la propuesta de vida de Jesús, porque es el trato íntimo. Usted evocaba ahora el momento quizá más dramático previo a la cruz que Jesús vivió, la agonía en Getsemaní. San Lucas, que es tan expresivo, decía: era tal la angustia que sudaba hasta como gotas de sangre, hasta donde llegaba la angustia. Y le dice el Señor: velen a los discípulos, velen, que velaran con Él.
en ese momento en que tenía que aceptar la voluntad de Dios, el cáliz que pasaba por la pasión y por la muerte, ¿verdad? Y es en la oración donde Jesús encuentra paz. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús, en medio del dolor, Jesús sabía, como Dios que era, todo lo que venía, ¿verdad? En su pasión, lo asume desde la oración para hacernos ver que, sin duda alguna, la oración es ese canal de gracia de Dios que nos hace vivir en la fe, que nos hace vivir en el amor y que nos hace vivir en los valores que Él mismo nos ha propuesto. Sin oración no podemos vivir en cristiano. Muy bello, muy bello. Monseñor, me voy a confesar con usted. Me voy a confesar públicamente con usted. Dicho. Vea, yo en las madrugadas, cuando estoy orando y le pido a Dios, ante tantas pruebas, ante tantas dificultades, he sentido que muchas veces el ser humano puede ser utilizado como instrumento del mal, inclusive como un agente del demonio, ¿eh? Y entonces ante muchas ofensas y todo, yo he sentido como que el mal es como expansivo, y entonces lo que trata es de tomarme, ¿verdad? Entonces, en la medida en que yo perdono, en la medida en que yo me niego a seguir ese mal, es precisamente cuando se da el momento de mi unión más con Dios, ¿verdad? Como Jesús en la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, imagínense. Entonces, ¿cómo actúa el mal, Monseñor, en estructuras sociales o culturales? De hecho actúa, ¿verdad? Y ahora lo decíamos de alguna manera, el pecado tiene una doble dimensión, fundamentalmente. Una dimensión personal y una dimensión social, ¿verdad? Y si vemos, por ejemplo, a San Pablo con toda la teología del cuerpo de la iglesia, el cuerpo tiene distintas partes, ¿verdad? Nuestro cuerpo humano. Y yo no puedo decir, solo me duele la cabeza, o solo me afecta la cabeza, solo me afecta un brazo. No, afecta a todo el cuerpo, ¿verdad? Y así ocurre en la iglesia, y así ocurre en la sociedad. Pero las estructuras en sí mismas, esto es importante, las estructuras en sí mismas no son buenas ni malas, depende del ser humano, que las pueda hacer buenas o las pueda hacer malas. Ahí es donde se habla del pecado social estructural, ¿verdad? Cuando ya, digamos, lamentablemente el pecado, como usted lo explicaba, va tomando espacio, va tomando ya las personas, ¿verdad? Que ya se pierde el sentido del pecado, se pierde el sentido de la dimensión social y de la dimensión corporativa en la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Y lamentablemente, entonces se extiende el mal en ese sentido, pero no por culpa de la estructura, sino del ser humano, ¿verdad? Que vicia, que enferma la estructura. Y hay estructuras que pueden llegar al traste, porque el ser humano, lamentablemente, las maleó, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, es importante más bien, desde un punto de vista positivo, permear las estructuras de los verdaderos valores para que cumplan los fines nobles que puedan tener una estructura, una organización, una asociación, un grupo social, un partido político, como hablamos de los políticos, una comunidad cristiana parroquial, un grupo apostólico, la familia, como la primera iglesia, como la sociedad, la célula fundamental de la sociedad. Entonces, depende de nosotros, los seres humanos, y más aún los cristianos, ¿verdad?, de inyectar a las estructuras esos verdaderos valores para que funcionen para bien, ¿verdad? Y si no lo hacemos, la estructura puede dar al traste, como hemos dicho, y se pierde su sentido. Monseñor, habla la palabra de que nuestra naturaleza es una naturaleza caída, ¿verdad? Entonces, el pecado original. ¿Verdad que sí? Entonces, ahora, viene esto. Qué tremendo es cuando nosotros como seres humanos, con ese libre albedrío que nos dio Dios, decidimos ser parte del mal, porque de ahí las estructuras criminales que hay hoy en día son tremendas, ¿verdad? O sea, hasta están más organizadas que, dicen, que las fuerzas del bien, ¿verdad? Entonces, ante este panorama, hay mucha gente que dice, no, hombre, ¿cómo voy a creer yo en Dios? Si dejan niños muertos de hambre, ¿cómo va a creer yo en Dios si hay guerras? ¿Cómo va a creer yo si hay terremotos? ¿Qué hacer cuando una persona siente que ya perdió su fe? Bueno, hay que acompañarla. Hay que apoyarla con el testimonio. Hay que predicarle también. Hay que enseñarle la verdad. Es decir, ¿cómo van a creer, dice Pablo, ¿verdad?, si no se les anuncia? La evangelización, la catequesis,
la formación cristiana, pero sobre todo el contacto personal. Y en esto es muy importante señalarlo. Lamentablemente vivimos en una sociedad en que hay mucho desencanto, en que hay mucho pesimismo, en que hay mucho derrotismo, y nosotros los cristianos tenemos que llevar ahí una bandera indiscutible de la esperanza. Y yo lo diría así muy sencillo: no le echemos la culpa a Dios de tantas cosas. No le echemos la culpa a Dios, asumamos nuestra propia responsabilidad. ¿Por qué los niños tienen, usted lo decía, hambre en el mundo? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay situaciones contrastantes? Porque los seres humanos, cuando perdemos la perspectiva, cuando perdemos los valores, cuando perdemos la recta conciencia, cuando perdemos el sentido del pecado, ¿verdad? Cuando perdemos la dimensión de que el mal existe y el mal actúa, y lo que es peor, voy al extremo, cuando el ser humano conscientemente pacta con el mal, ¿no? Ahí está el problema. Pero vea lo que he dicho, entonces, el ser humano, la persona, es decir, aquí no es culpa de Dios. Es cierto, hemos nacido todos con el pecado original, esa inclinación al mal, como le vimos anteriormente, pero el ser humano, y más el creyente, la persona de fe, tiene un potencial enorme de bien que puede transformar el mundo, si vive su fe, si vive el amor de Dios, si vive inspirado por el bien y por la verdad. Entonces eso depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo lo vivamos, y no echarle la culpa ni a Dios ni a los demás, sino asumir la propia responsabilidad y tener esto muy claro. El Papa Francisco lo decía muy sugestivamente: con el mal no se dialoga, ¿verdad? Y sí, el ser humano hasta ese extremo, Dios nos ha dado la libertad incluso para negarlo a Él y para aliarnos con el mal. Pero eso no es la idea, es todo lo contrario. Muy bien. Hemos hablado de la esperanza mucho, y estamos hablando de la esperanza. ¿Qué signos de esperanza ve usted en este mundo actual? Yo creo que los hay, Juan José. Sí. Sí, y queridos hermanos, los hay. Por ejemplo, hablábamos en programas anteriores de jóvenes, por ejemplo, que optan por una vocación en la vida consagrada, sí. de los jóvenes que viven con entusiasmo su fe, de jóvenes que trabajan o se dedican a proyectos de bien social, por ejemplo, ¿no? El compromiso de familias cristianas, por ejemplo, que las hay en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, que evangelizan, que van a otros lugares, que trabajan desde las realidades temporales, desde su profesión, desde su grupo, por el bien de los demás. Es que lamentablemente nos hemos acostumbrado y nos han acostumbrado a las malas noticias. Muy bien, muy bien. Qué triste eso. Y eso va contra la esperanza. Ese es un pecado contra la esperanza. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no difundimos en los medios de comunicación social ejemplos de vida, proyectos de bien que hay en nuestra sociedad, gente que creen en valor? No. Es lo negativo, es la corrupción, es el asesinato, es parte de la vida, no lo niego. Y es triste. Pero fomentemos valores. Hay cosas buenas que están pasando. O sea, yo vivo plenamente convencido que es más lo bueno que hay que lo malo que hay. Pero nos han cambiado la perspectiva, como dicen ahora, nos han cambiado el chip. Entonces nos acostumbramos a ver lo malo, a engrandecer lo malo, y opacamos el bien. Es como aquello decía, ¿verdad? Como ver el punto negro en la hoja. Lo importante no es el punto negro, es la hoja blanca. Que es lo mayor, es lo más importante. Entonces es toda una educación, toda una pedagogía de fe y de esperanza, ¿verdad?, que debe vivir el ser humano en general, pero particularmente el cristiano. Estamos convencidos que pese a todos los males y pese a todas las situaciones que hay en este mundo, la fuerza y la mayoría del bien es lo más importante. Monseñor, para finalizar este programa, recordamos las palabras: y la luz vino al mundo, ¿eh? Y el mundo no la reconoció. No la reconoció. ¿Qué nos podía decir usted en este mes de diciembre, cuando estamos esperando el nacimiento del niño Jesús, a todos nuestros oyentes? Abrámonos al amor de Dios. Dios que nace en medio de nosotros nos dice hasta qué extremo nos ha amado, al extremo de hacerse uno de nosotros, al extremo de hacerse niño, de hacerse pobre, de hacerse débil, como dice Pablo, para enriquecernos con su pobreza.
Para eso nace el Hijo de Dios. Dejémonos iluminar por Dios. Abramos nuestro corazón al amor de Dios. Jesús viene para amarnos y para salvarnos, para decirnos gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Ese es el mensaje, que pueda cambiar el corazón del hombre, que pueda cambiar el mundo, que pueda cambiar la historia. Usted lo decía en ese prólogo de San Juan, fuerte, pero muy, muy cierto. La luz vino al mundo, pero el mundo no la reconoció. Reconozcamos a Dios. Dios actúa, Dios pasa en medio de nosotros. San Agustín decía una frase muy bella y muy fuerte a la vez: yo temo a Dios que pasa y no regresa. Hay momentos, hay situaciones en la vida en que Dios se hace presente y que, como decimos popularmente, o la tomamos o la dejamos. Tomemos el amor de Dios, aceptemos el amor de Dios y veremos que es posible ser mejores y tener un mundo mejor. Termino ahora, me inspiró esto de San Agustín. San Agustín es un ejemplo para... Un grande, ¿verdad? En todo sentido. El cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, decía que era el hombre más completo que había existido humanamente, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Filósofo, teólogo, toda su experiencia humana, es un hombre integral. Integral. Qué belleza. Esto que dijo, Dios pasa, ¿cómo fue? Yo temo a Dios que pasa y no regresa. Hay oportunidades únicas en la vida. Por eso lo decía yo. O lo tomamos o lo dejamos. Esta Navidad, este tiempo, esta oportunidad que tenemos, bueno, puede ser la única que Dios nos dé, ¿verdad? O sea, no vivamos en improvisación. Por eso el Evangelio insiste mucho, es uno de los temas más insistentes de Jesús. Vigilen, vigilen, estén al tanto, al paso de Dios, a la manifestación de Dios. Y la Navidad es la manifestación del amor de Dios en nuestra carne, que viene a decirnos, te amo, quiero salvarte, quiero cambiar tu vida. Aprovechemos, aceptemos la oportunidad. No dejemos pasar a Dios, no dejemos pasar a Dios, no dejemos pasar el amor. Monseñor, su bendición final. Con mucho gusto, una bendición especial en este tiempo tan especial de diciembre, de la Navidad, que nos lleva a vivir el amor de Dios, a vivir como hermanos, y pidiéndole que la paz y el amor de Dios siempre reinen en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro país y en el mundo entero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes hoy y siempre. Amén. Amigos y amigas, muchísimas gracias a ustedes y a usted, Monseñor. Mucho gusto. Dios me lo bendiga mucho. Gracias, igualmente. Gracias por siempre estar cerca de nuestro caminar. Con mucho gusto. Y hemos aprendido muchísimo, todos los que hemos venido a escucharlo aquí. A la orden. Y yo estoy seguro que nuestros oyentes y televidentes también. Qué dicha, me alegra mucho. Gracias, amén. Adelante con la misión. Eso. Amigos y amigas, muchísimas gracias a ustedes. Les doy de verdad que un abrazo grandísimo porque ustedes ven nuestro programa, lo siguen en los horarios que los pongan y para nosotros es una gran alegría. Créanme que nos esforzamos para que usted aprenda, para que usted viva intensamente su vida y que la viva con calidad. Recuerden que de hoy en 8 vamos a hacer el sorteo de las personas que escribieron al WhatsApp para que participen de las canastas de víveres, las 2 canastas de víveres. De hoy en 8 lo hacemos. Muchísimas gracias. No se complique. Viva feliz. Hemos presentado Anímate. Tú decides. Con el animador de vida, licenciado Juan José Vargas Fallas.